esta, como sabemos, bueno, va a haber un PowerPoint que vamos a ir pasando y voy a ir explicando a partir de las imágenes que se vean y demás. Vamos a hacer una primera parte de todo lo que es sistema nervioso central y periférico, y después todo lo que es la segunda parte, todo lo que es el sistema nervioso autónomo, que sí tiene que ver con la parte más de farmacología, ¿bien? Pero obviamente, como es todo un sistema único, vamos a ir por las dos partes, por el central, el periférico y el autónomo, ¿bien? Entonces, si tienen preguntas, dudas o algo que aclarar o algún ejemplo y demás, o dos opciones, o levantan la mano si tienen cámara o activan solamente en ese momento el micrófono, en un momento que haya un silencio de algo, y preguntan, o si no, al final de todo preguntamos cuando en un momento que haya, ¿bien? La sesión a los 40 minutos se termina, así que volvemos a ingresar a con con el mismo enlace, la misma contraseña, todo igual. ¿Bien? Ahí ya pongo el power. Bueno, vamos a empezar un poco recordando todo esto del sistema nervioso central. Si es que por ahí yo estoy hablando en paro es porque veo que hay algo que se activó en la pantalla, que hay una pregunta o hay alguien en sala de espera como para que ingrese. ¿Está bien? Les aviso por si por ahí me quedo tildado. Aparte que me puede quedar tildado, ¿no? Me avisan cualquier cosa si se corta la comunicación o se distorsión y demás también. ¿Bien? Bueno, comencemos con el sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central tiene células específicas que son las neuronas. Como tal, estas células son diferenciadas al resto de las células del cuerpo. Estas neuronas no se tocan entre sí, recordemos esto va a ser muy importante para nosotros veamos la parte de farmacología, porque va a ser importante, y que tienen un espacio sináptico. En este espacio sináptico, es decir, es un espacio virtual en el que un impulso, una neurona se comunica por otra a través de impulso. Bien, recordemos que la neurona no tiene cromosomas, por ende, si una neurona se destruye, no vuelve a nacer, no se regenera, no hay una división celular. Nuestro desarrollo neuronal se da en los primeros 3 años de vida. Cuando nosotros nacemos con un número limitado de neuronas, a partir de que nacemos hasta los 3 años de vida, es el periodo de mayor desarrollo neuronal, ¿bien? Por eso es que en la etapa de los 3 años la que estamos, que caminamos, que aprendemos a hablar, tenemos que aprender un montón de cosas de la socialización que tienen que ver con el desarrollo neuronal, ¿bien? Y recordemos eso también, de que si una neurona si una neurona se muere, no se va a multiplicar y no se va a replicar y no va a nacer de vuelta, ¿bien? Una vez que hay un daño neuronal, no vuelve a funcionar de la misma manera. Entonces, detalles como para tener en cuenta para ir pensando después en patologías o ir pensando en la administración de fármacos y demás. Pero bueno, tener en cuenta esto, obviamente, como es una célula diferenciada al resto de las células, tiene características diferentes. Vemos que tiene un cuerpo, un axón, tiene un núcleo, bien como toda célula, y tiene dendritas, dendritas son las partes terminales. Las dendritas son las partes terminales de la neurona, ¿bien? Que hace la comunicación entre una y otra. Esta imagen, la que se ve acá arriba, es como se vería una red neural, digamos, del cerebro, básicamente. Bien, y esta es la comunicación que hacen entre las neuronas en la parte de acá abajo, si nosotros pudiéramos ver desde un microscopio. Bien, esto es lo que le decía. ¿Qué pasa? La sinapsis, digamos, para que se comuniquen estas dos neuronas o esta red neuronal, porque es una red básicamente lo que se va a generar, necesitamos determinadas características o determinada forma de comunicarnos con las neuronas. Una es una comunicación química y otra es la comunicación eléctrica. Bien, la comunicación eléctrica tiene que ver con los electrolitos. Para que una neurona se comunique con otro, hay un potencial de acción que lo van a dar los electrolitos. Básicamente, los electrolitos que hablamos cuando hablamos de la comunicación eléctrica la comunicación eléctrica de las neuronas es el sodio, el cloro, ¿bien? Y el potasio. Pero acá, más que nada, y el calcio, perdón, estos 4 son. Más que nada, lo que va a tener más repercusión en la comunicación de las neuronas es el sodio y el cloro. ¿Bien? Entonces, si hay una alteración del cloro y sodio, puede dar una alteración de la comunicación entre neuronas.
Y después tenemos otras comunicación, que es la comunicación química. La comunicación química se va a dar por neurotransmisores. Estos neurotransmisores son químicos justamente que hacen que comuniquen la neurona entre una neurona con otra neurona. Bien, esta imagen de acá abajo sería sería la comunicación, cómo se liberan los neurotransmisores en la sinapsis. Bien, y dentro de estos neurotransmisores tenemos la acetilcolina, tenemos la catecolamina, la dopamina, la serotonina y el ácido gamma aminobutílico. ¿Bien? Ahora vamos a ver por qué dice inhibidor, por qué dice, bueno, y esas cosas, pero más adelante vamos a ver. Pero estamos de acuerdo en esto, ¿no? Para que haya una comunicación entre las neuronas tiene que haber comunicación eléctrica y química. La química la van a dar los neurotransmisores y la eléctrica la van a dar los electrolitos, justamente. ¿Bien? Básicamente los neurotransmisores son adrenalina, GABA, acetilcolina, noradrenalina, glutamina, serotonina y dopamina. Bien, y está la oxitocina también, y ahora vamos a ver cada una de ellas. Bien. Estos neurotransmisores, lo que van a afectar muchas veces, lo primero que se van a afectar en la comunicación, muchas veces son nuestro estado de ánimo. Bien, hay básicamente neurotransmisores que afectan nuestro estado de ánimo de alegría o tristeza. Esos son la dopamina y la serotonina. La dopamina y la serotonina son dos neurotransmisores que cuando están en equilibrio estamos bien. Digo que es bien, estamos contentos. Bien. Obviamente, cuando suben estas dos neurotransmisores, dopamina y serotonina, estamos mucho más contentos, ¿no? Pero cuando hay un desequilibrio entre una y otra, lo que se va a producir es esto de las tristezas, las angustias, ¿bien? Regulan todo nuestro estado de ánimo. Por eso es que el equilibrio de la comunicación entre las neuronas se va a dar por la dopamina y la serotonina para regular nuestro estado de ánimo. Muchas drogas, vamos a ver, que tienen serotonina, los antidepresivos son a base de serotonina. ¿Por qué? Porque lo que hace es, si estamos deprimidos, nos van a dar una droga para que estimule este neurotransmisor. ¿Bien? Entonces, pero ojo, porque los otros neurotransmisores también van a actuar, digamos, en nuestro estado de ánimo. Tenemos la adrenalina, que lo que actúa es cuando hay una situación de riesgo, de alerta, nos dice, guarda, acá pasa algo, y se libera la adrenalina, ¿bien? En la comunicación de las neuronas nos dice, bueno, de acá pasa algo, nos vamos huyendo, ¿bien? Y la noradrenalina nos permite a nosotros concentrarnos en este riesgo que pueda haber, ¿bien? Al igual que la dopamina. La oxitocina no solo se libera en el embarazo, también cuando uno está enamorado se va a liberar oxitocina. Cuando uno está bien, cuando uno está alegre, obviamente no solo la dopamina y la serotonina se van a liberar, sino también que la oxitocina es una de los neurotransmisores, perdón, que se van a liberar cuando uno está bien de ánimo. ¿Bien? El neurotransmisor GABA, que era ya les digo que el ácido gamma aminobutílico, ese es el GABA, cuando se libera, digamos, porque hay una necesidad de calma, de calmarnos a nosotros. ¿Bien? La acetilcolina, bueno, tiene que ver con también todos sistemas de huida o sistemas que nos van a dar una respuesta a nosotros en un momento específico. Más que nada tiene que ver con esto del sistema de huida, ¿bien? Cuando hay un riesgo o peligro, nos van a dar, se van a liberar estos neurotransmisores. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. Son neurotransmisores que hacen que nosotros, en nuestro cuerpo, haya una respuesta. A eso es lo que voy. No digo que vamos a llorar. Sí, podemos llorar como respuesta. Pero la respuesta no es que nosotros lloramos porque nos pareció triste la película. Es una comunicación entre neuronas que se dio por neurotransmisores que a vos seguramente te subió o te bajó un neurotransmisor. ¿Bien? Entonces, esta es la función de los neurotransmisores. ¿Vieron hasta acá? Obviamente después para más sobre qué implicancia tiene esto para la farmacología.
Bien. Y esto es un poco lo que veíamos, ¿no? Es que pasa esto con los neurotransmisores. El neurotransmisor lo que hace es viajar en una vesícula, sí, es como una bolsita, ¿no? La vesícula que se va a liberar en el espacio presináptico, una vez que llega al espacio presináptico, se libera y del otro lado tiene que haber un receptor, ¿bien? Tiene que haber una parte que lo reciba. ¿Para qué? Para que lo pueda continuar, para que pueda continuar la comunicación a la siguiente neurona. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces tenemos acá una vesícula que transporta al neurotransmisor, el espacio sináptico se libera y al liberarse lo que hay un receptor del neurotransmisor. ¿Bien? Esto sería básicamente lo que estuvimos viendo recién, ahí medio rápido voy, me parece, me avisan si voy, si voy rápido, igual me parece que estoy yendo rápido. Bueno, si voy muy rápido, digo, me avisan. Porque esto es más que nada sistema nervioso, que es medio denso. Bien. Esto lo que vimos es la comunicación, esto de la comunicación entre esto es la comunicación, digamos, lo que pasa básicamente en la comunicación entre las neuronas, ¿bien? Obviamente todo esto no va a dar una respuesta en el organismo. Si a mí me aumenta los niveles de oxitocina porque estoy enamorado, o por lo que fuese, una respuesta me va a dar el organismo, ¿bien? Todo esto, el sistema nervioso regula, obviamente a partir de las neuronas, todo lo que es la función del cuerpo. Y básicamente el sistema nervioso tiene, no solo controla las funciones del cuerpo, sino también que coordina las actividades de todo el organismo. Todo lo que hacemos nosotros, todo lo que hacemos y dejamos de hacer, sea que lo pensemos que lo vamos a hacer o no lo pensemos, todo está controlado por el sistema nervioso. ¿Estamos de acuerdo en esto? Todo se controla por el sistema nervioso. Todo lo que yo digo, bueno, voy a escribir, voy a dibujar, voy a pensar, voy a sentir, todas las emociones, todo es controlado por el sistema nervioso. ¿Bien? ¿Cómo se va a dar? Por la comunicación de la neurona, como veníamos viendo, que era esto de comunicar, digamos, por los neurotransmisores o por los electrolitos. Bien. ¿Qué comprende el sistema nervioso? Obviamente está comprendido por dos partes muy diferenciadas, que tiene tres partes en realidad, pero la primera es el sistema nervioso central, que es el que regula todas las funciones del resto. Bien, la central regula todo, el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico es la comunicación entre el sistema nervioso central y los órganos o el resto del cuerpo. Bien. Y después tenemos un sistema nervioso que se comunica entre el central, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo es la vía de comunicación, digamos, el cable que hace que se comuniquen el sistema nervioso central y el periférico, ¿bien? Y hagan sus determinadas acciones, tanto voluntarias como involuntarias, ¿bien? Pero se da más que nada en los aspectos involuntarios. Dentro de todo lo que es el sistema nervioso central, específicamente, está protegido y rodeado por huesos. Sabemos que los huesos, una de las funciones es proteger los órganos. Por ejemplo, el esternón y las costillas protegen al pulmón. Y el esternón, que es un hueso, protege al corazón. Bueno, nuestro sistema nervioso también está protegido por hueso. Todo lo que es el sistema nervioso central está protegido por el cráneo, la cabeza, ¿no? El hueso. Y la columna vertebral, que es también la médula, la médula vertebral está protegida por la médula ósea. Perdón, por la médula ósea no, por las vértebras, ahí está. ¿Bien? Entonces, sabemos que el sistema nervioso está protegido por hueso. Vos te imaginás que si no tuviéramos el hueso, te golpeas la cabeza, te golpeas el sistema nervioso central y algún efecto va a tener en vos. Que igual, de hecho, pasa, a ver, si hay un TEC, te golpeas la cabeza y bueno, si hay una fractura de cráneo y alguna repercusión va a tener. ¿Bien? Después, entre los huesos y el tejido, están las meninges,
que son la pía madre, la aracnoide y la dura madre. Esto lo que hacen es, básicamente las meninges es donde circula los vasos, donde circula la circulación, el líquido cefalorraquídeo, ¿bien? Es parte de la estructura también de protección del sistema nervioso central. ¿Bien? Y está tapizado todo el sistema nervioso central por el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el amortiguador, digamos, el agua, básicamente, que tiene todo lo que es el sistema nervioso central. ¿Bien? Se halla entre las aracnoides y la pía madre. Más o menos le puse estos datos para que tengan en cuenta que el líquido cefalorraquídeo es filtrado, se filtra, digamos, en el plexo coroideo, circula por los ventrículos laterales, el tercer y cuarto ventrículo, obviamente ventrículos cerebrales, en el espacio subaracnoideo, y es absorbido por las grandes venas del cráneo. Tiene entre 80 y 150 mililitros, es transparente, es fluido, es incoloro, y tiene una densidad de 1007. ¿Por qué es esto saber? Digamos, obviamente no lo vamos a acordar y tampoco lo vamos a memorizar en este momento porque no lo requerimos. Pero digo, yo tengo que saber que el líquido cefalorraquídeo es el amortiguador y es una de las pruebas diagnósticas que se realiza para saber cómo está la función cerebral, justamente es una punción lumbar. En esta punción lumbar, lo que nos va a mostrar es la característica, depende de la característica del líquido cefalorraquídeo, es qué afección puede tener este paciente, ¿no? Si un líquido cefalorraquídeo me dice que tiene que ser transparente, incoloro y viene oscuro o denso, no transparente, me va a decir que hay una infección. ¿Estamos de acuerdo en esto? Si viene rojo, ¿qué me va a decir? Que en el sistema nervioso ¿qué hay? Y sangre, una hemorragia. ¿Bien? ¿Se entiende? Por eso, más que nada lo pongo por eso, siempre lo aclaro, pero por esa necesidad de saberlo, ¿bien? Que saber que si es una densidad de 107 y es mucho más denso, más espeso, y seguramente hay pus, porque o hay algo que lo está haciendo más denso. Digo, pus o puede haber otra cosa. Entonces, yo tengo que saber esta característica para ver cuando se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo, si bien la toma el médico, pero nosotros nos encargamos de ver que, digamos, de trasladarla y de conservar las muestras, ¿no? Como enfermeros. Entonces, tenemos que saber si, y porque no es lo mismo que tenga una meningitis, que tenga un ACV hemorrágico, que tenga otro tipo de afección o un aumento de la presión intracraneal, lo vamos a dar cuenta con el resultado de la muestra de la punción lumbar. ¿Bien? Porque es parte de la valoración del sistema nervioso central. Bueno, y ahora sí vamos a las partes más específicas. El cerebro, por ejemplo. El cerebro se haya dividido en los dos hemisferios, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos el cerebro, dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Pero ¿qué pasa? Cada hemisferio domina el lado contraposterior del que está. Es decir, el hemisferio derecho domina al hemicuerpo izquierdo. ¿Bien? Y el hemisferio izquierdo domina al hemicuerpo derecho. ¿Bien? Esto es una decusación de las pirámides, digamos, la parte interna de lo que es el cerebro, lo que hace es que se entrecrucen las terminaciones nerviosas del cerebro y un cerebro, el derecho, domina el cuerpo izquierdo y el cerebro izquierdo domina al cuerpo derecho. Es decir, una lesión cerebral del lado derecho me va a dar una repercusión del lado izquierdo. Si yo tengo una lesión del lado izquierdo, mi repercusión va a ser del lado derecho. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. Y para dividirlo también, obviamente, el cerebro se va a dividir según la zona ósea o del hueso que lo antecede. Digamos, tenemos las regiones, tenemos la región temporal del cerebro también, tenemos la región occipital, como el hueso occipital, tenemos la región del cerebro, la región occipital, temporal y parietal. ¿Bien? Entonces, cada área del cerebro se divide según el área del hueso. Y obviamente, y esto está diferenciado también, no solo por el hueso, sino por funciones específicas. En cada área del cerebro, la corteza cerebral, la corteza es todo lo que es la parte externa del cerebro, ¿no? Nos mandan funciones específicas. Nosotros para poder movernos, hablar, mirar, para poder caminar, escribir o lo que fuese, nuestra corteza cerebral está constantemente mandando mensajes para que esto, lo voluntario, ¿no? Que habíamos hablado en un momento, es voluntario decir, bueno, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, es voluntario, y de dónde nace esta idea de movernos, justamente de la corteza cerebral,
¿Bien? Entonces, por ejemplo, en la región temporal tenemos el área de Broca, que es la región donde nosotros nos permite hablar. ¿Bien? La región temporal, tenemos área de Broca. Si yo tengo un golpe, una lesión en la región temporal, seguramente lo que va a estar afectado va a ser mi habla. Si en la región occipital tenemos el área de oftalmológica, digamos, donde salen los nervios oftalmológicos, digamos, una lesión occipital o que atraviese todo lo que es fíjate, de atrás hacia adelante, una lesión en cualquier parte, digamos, interna, ¿no? Imagínate, de nuestro cerebro, obviamente nos puede dar repercusión en los nervios que irían a los ojos. Por ende, siempre depende de la lesión donde está ubicada, es digamos, la afección que va a tener. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y las funciones, hay funciones, por ejemplo, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro tienen diferentes funciones. Por ahí, el hemisferio izquierdo es más de habilidades, ¿cómo sería? Más habilidades de la lógica, y el hemisferio derecho es más de las habilidades artísticas. ¿Bien? Entonces, saber que si uno tiene más habilidades para tocar un instrumento y tiene más habilidad artística. Evidentemente el hemisferio derecho es el que está ahí en ese momento actuando. Si tengo más habilidad para la parte lógica, que es la matemática, el razonamiento, estudiar, por ahí algo más de pensar, y más lógico estoy actuando con mi hemisferio izquierdo. ¿Bien? Pero los hemisferios están bien diferenciados entre la función de cada uno. El cerebelo, bien. Nosotros tenemos en la estructura nuestra estructura, esto es lo que hemos visto. Todo lo que está acá en rojo es el cerebro, ¿no? Esto es lo que habíamos dicho, que acá en la corteza cerebral eran las funciones que nosotros nos permitían, las voluntarias, ¿no? Esto de decir, bueno, voy a hacer esto, lo otro. Todo esto en la corteza cerebral. Y después todo lo que es la parte interna es la comunicación. Y esta región de acá atrás es lo que vamos a encontrar como el cerebelo o el pequeño cerebro. El cerebelo básicamente tiene función de la motricidad fina, los movimientos finos, los movimientos que a nosotros nos permiten agarrar el lápiz, escribir, caminar, incluso estar erguidos. Nosotros estamos erguidos o derechos o parados. ¿Por qué? Porque tenemos el cerebelo bien funcionando, ¿bien? Por eso habla de equilibrio, la postura, la coordinación y el tono muscular. Entonces, tenemos como función básicamente del cerebro esto que nos mandaban, ¿no? Las órdenes o hacer. Y el cerebelo tiene que ver con el equilibrio y la postura. ¿Bien? Muy rápido porque esta parte es media densa. Bueno, el tronco encefálico. El tronco encefálico es la comunicación entre lo que es todo lo que es el cerebro y demás con la médula. Es la porción, digamos, que comunica, está dividida en tres. Bien, que es el bulbo raquídeo, este es el bulbo, el que estoy marcando acá primero, la protuberancia, el segundo que es el del medio, y el mesencéfalo. Bien, acá se encuentran parte de las funciones vitales. De acá están el impulso, digamos, esto de la respiración, sale el impulso de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, bien, es el centro vital del organismo. De acá nacen todo lo que son los impulsos vitales, bien. También de acá salen todo lo que son los pares craneales, que lo vamos a ver más adelante, que es parte del sistema nervioso periférico. Bien, pero tengan en cuenta que también depende, esto nos va a servir también para que si hay una lesión en alguna de estas partes, seguramente lo que va a estar alterada va a ser los signos vitales. A eso nos referimos también, pero bueno, es parte del sistema nervioso central. El diencéfalo,
que es acá que está marcado de rojo, en esta diapositiva, y acá es lo que está, esto es el diencéfalo, que es chiquitito, está formado por el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Bien, básicamente ahí tenemos los centros reguladores de la temperatura. Bien, de ahí es donde nacen los pirógenos, cuando nosotros tenemos pirogenemia, cuando hay una elevada temperatura y se activa el centro de la temperatura, sí, termino. Se liberan ahí los pirógenos. Decime, Fátima. Perdón, profesor, se tildó. No sé si le tildó a todos o a mí solamente. Y es como que perdí bastante. Desde que puso la... Desde ahí. Tronco ese, ahí escuché bastante, pero cuando empezó el diencéfalo, ahí se me perdió todo, se tildó bastante. Perdón, bien. Está bien. Volvemos, le decía, el diencéfalo. El diencéfalo, o sea, fíjese lo que es la estructura pequeña de lo que es el diencéfalo, y básicamente tenemos acá el centro regulador de la temperatura. Bien, de acá nacen, digamos, ese centro, digamos, cuando uno está con hipertermia, con fiebre, digamos, cuando llega a un punto crítico y el diencéfalo determina que hay aumento de la temperatura, es lo que va a liberar, digamos, como mediadores para regular la temperatura, los pirógenos. Entonces los pirógenos salen en sangre, el pirógeno regula, digamos, la temperatura un poco, y lo que hace es comenzamos con ¿qué? Con chuchos de frío. Cuando nosotros estamos con fiebre y chuchos de frío, es porque se liberó desde el diencéfalo, se liberó los pirógenos, ¿bien? Y estamos con una piroginemia. Entonces, pero todo esto tiene que ver con mecanismos reguladores normales y funciones normales de lo que es el diencéfalo. ¿Bien? Básicamente, el hipotálamo. Y en el epitálamo, que es acá, este chiquitito que está acá, que se lo voy a marcar, es la glándula, la pineal y la hipófisis. La hipófisis, recuerden que es la que regula también el resto de las glándulas del cuerpo. Bien, recuerden el eje hipotalámico, hipófisis y el resto de la glándula. Bien. La médula espinal. Ya la médula espinal es parte también del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque también va a regular, va a ser como el nexo, digamos, la médula, entre lo que es el cerebro, digamos, todas estas funciones que veníamos hablando, y el resto del cuerpo. Bien, la médula espinal, específicamente, lo que hace es como la conexión, bien, entre, ya les digo, lo que es el cerebro, nuestras funciones, tiene un canal neural también en el medio, la sustancia gris y la sustancia blanca, por ahí les suena, es lo, digamos, lo que está compuesto esta médula espinal, y de ahí van a nacer los nervios periféricos, ¿bien? De esta médula espinal. Está en el interior del conducto raquídeo, acá, o sea, si es una vértebra, va a estar acá el conducto raquídeo, por ahí va a pasar todo en la vértebra, el hueso, recuerden que está cubierto por hueso, todo lo que es el conducto raquídeo se conecta a través del agujero occipital, el occipital, el cráneo, termina acá y en un agujero pequeño, bien, que comunica lo que es el encéfalo, todo lo que veníamos hablando de las estructuras anteriores, con la médula. Y termina en la cola de caballo, bien, que es el último tramo, digamos, de la médula espinal. Y de ahí, de la médula espinal, parten los nervios. Los nervios, que es parte del sistema nervioso periférico, digamos, lo que hacen es, a partir de la médula, salir todos los nervios, ¿para qué? Para que nosotros podamos movernos, o mover los brazos y demás, y que sea voluntario, acciones voluntarias o involuntarias, ¿bien? Básicamente está compuesta por el sistema nervioso periférico, por 12 pares de nervios craneales, del cráneo, que nacen del cráneo, básicamente por eso son craneales, ¿bien? Y se alojan solamente en el cráneo, la parte de la cabeza, y 32 pares de nervios raquídeo, que nacen, obviamente,
de la médula espinal que habíamos visto antes. Bien, son 8 acá, como tenemos la columna cervical y con los huesos cervicales que hay, son 8 cervicales que nacen de los dos lados, o sea, nace el nervio, son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio, uno del coxis. Bien, eso lo que hace, ya le digo, es comunicar desde el sistema nervioso a la periferia todo lo que tenga que hacer el cuerpo y demás. Bien. Los 12 pares craneales son, bueno, lo que van a hacer es justamente esto, inervar, o sea, que llegue nervio a todo lo que es el rostro, básicamente. Menos el 11, que es el nervio vago, que lo que hace, perdón, el 10, que lo que hace básicamente es salir, vieron que sale e inerva todo lo que es intestino, todo lo que es corazón y pulmón. Bien. Pero el resto, digamos, de lo que es los pares craneales van digamos, van a permitir esto, que nosotros tengamos sensibilidad, podamos hablar, mover la boca, oler, mirar, escuchar, mover la ceja, pestañear, parpadear, ¿bien? Incluso mover el cuello, todo esto tiene que ver con los nervios, estos 12 pares de nervios craneales. ¿Bien? Y la salida de la médula al nervio, digamos, ¿vieron cuando nosotros tocamos algo, nos quemamos, ¿qué hacemos? Retiramos automáticamente, ¿no? Esta acción de retirar tiene que ver con un reflejo. Nosotros actuamos por reflejo muchas veces, ¿bien? Entonces, el reflejo tiene que ver con que hay un órgano que es sensitivo, que es sensible, que percibe, ¿bien? Nosotros en la piel tenemos corpúsculos, que hay terminaciones, para que nosotros podamos diferenciar el frío, el calor, las texturas, ¿bien? Hay terminaciones que lo que hacen es, primero manda información por toda la red neuronal, las neuronas, la médula, de la médula pasa al cerebro, y del cerebro me dice, bueno, está bien, seguí tocando porque es suave. Ahora, si me dice, no, bueno, esto está caliente, retíralo, obviamente ellos llevan tiempo, obviamente son milésimas de segundo, no es que esto va a tardar 1 hora hasta que llegue el estímulo, ¿no? Pero bueno, nada, esto se hace, digamos, los reflejos es esto de la relación con el entorno. Bien, nosotros vamos a ver que estamos en un entorno y podemos tocar o no tocar determinadas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos esta comunicación neuronal entre el sistema nervioso y el periférico. Bien, eso se da por órganos, ya le digo, sensitivos o receptores que reciben una neurona aferente es la que recibe la información. Bien, hay o varias sinapsis del sistema nervioso, sinapsis de comunicación entre neuronas, y después hay una neurona que te da una respuesta. Bien, esa es la neurona eferente. Bien, y después que te dice, bueno, que el músculo o dejás o retirás. Bien, entonces todas nuestras acciones, desde lo que tocamos, hacemos y vemos, está dado por estos reflejos. Bien, si nosotros tocamos algo que nos va a producir daño, obviamente vamos a retirar, vamos a quitar. Bueno, pero muchas veces también lo que nos permite es esto de seguir tocando o mirando o haciendo y demás. Bien, esto es reflejo y esto es parte de cómo se va a dar la relación con el entorno desde el sistema nervioso central al periférico. Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Pregunten, porque ahora se vuelve a cortar, la cortamos y después tenemos central y periférico y ahora vamos con el autónomo. Ahora sí vamos a ver qué pasa con el autónomo, que sí es lo que más repercute en la farmacología. Bien. Pero bueno, nada, no podía empezar directamente con el autónomo si no veíamos lo anterior, por eso fui un poco más rápido. Ahora voy a tratar de ir más lento. No llegué a hacer todas las diapositivas que quería, pero bueno, después seguramente voy a estar explicando cosas con la pizarra y demás. Bien. Esta sí, es la parte, de hecho los libros de farmacología hablan específicamente, hay un apartado en todos los libros de farmacología que habla del sistema nervioso autónomo en relación a los fármacos, ¿bien? Entonces por eso sí vamos a ir ahora sí un poquito más despacio para ir entendiendo de qué se trata.
Esperen que se me está ahí cargando la diapositiva. Bien. El sistema nervioso autónomo justamente es autónomo porque, digamos, no tenemos voluntad sobre él. Digamos, nosotros no decidimos en qué momento va a actuar, sino que actúa automáticamente. Por eso es que hablamos de un sistema autónomo, ¿no? Ya no es voluntario. Bien, nosotros, por ejemplo, esto que decíamos, si nosotros nos quemamos, obviamente retiramos porque hay una decisión o un deseo de hacerlo, o al igual que tocar algo, seguir tocando algo, seguir haciendo cosas, seguir hablando y demás. Es voluntario. Está bien, a veces hablamos sin pensar, ¿no? Pero digo, por lo general, digamos, podemos decidir o no en qué momento hablar, decir o no decir. Entonces, acá ya hablamos específicamente de este sistema que se maneja por sí solo. ¿Bien? Nosotros en la antigüedad, el desarrollo del cerebro, obviamente que nuestro cerebro no es el mismo que el cerebro del hombre de Neandertal, por ejemplo, en las cavernas que llegaba, le pegaba a la mujer. Bueno, no es un buen ejemplo, a ver otro. No es el mismo hombre que por ahí, pues también sigue habiendo hombres que le pegan a la mujer, qué sé yo, no sé. Pero bueno, digamos, más, de hecho salían a cazar los hombres, las mujeres se quedaban en la casa, digo, hoy totalmente desestructurado, digamos, la situación no es la misma. Pero bueno, parte de este cerebro tiene que ver con eso. Nuestro cerebro autónomo es eso, es defendernos ante un riesgo, un peligro. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, activando determinadas funciones de nuestro organismo. ¿Bien? El sistema nervioso somático es el sistema voluntario, que yo decido qué hacer. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo en esto? Es decir, el sistema, el automático. Espera que voy a buscar un... Eh, porque estaba... Si esto me sale genial, estaría... Bueno, ¿todos ven? ¿Todos escuchan? Yo les digo, el sistema nervioso, eh, digamos, el voluntario es el que yo decido qué hacer. ¿Se escucha? No se escucha, Javi. No, profe, no se escucha, ¿eh? ¿Se vio? ¿Por lo menos se vio? ¿Qué hizo el profesor? ¿Fue voluntario o involuntario? Voluntario, ¿bien? ¿Se entiende? Esto es, digamos, decisiones voluntarias, ¿bien? Es decir, no importa que no se haya escuchado, pero sino que vean esto de, digamos, nosotros decidimos muchas veces las acciones y obviamente esto es parte de esto de que veníamos hablando, ¿no? Este sistema nervioso somático es del cuerpo, que yo soy voluntario de hacer estas cuestiones. ¿Bien? Entonces, pero después tenemos el sistema nervioso autónomo, que es el involuntario. Y ahora sí puede ser que lo escuchen, me avisan si lo escuchan al video, ¿eh? Esperen un poquito. Pongo el máximo sonido.
Igual si ahora no lo escuchan, está ahí el subtítulo, ¿eh? Me avisan cualquier cosa. Bien, llegaron a leer, llegaron a entender. Hablaba de que todo lo que pasaba, digamos, antes, esto que hablábamos, ¿no? Antes una cosa es que el hombre tenía que salir a cazar un mamut para comer y correr a riesgo su vida. Hoy por hoy no corremos riesgo nuestra vida. Bueno, sí, no importa, pongamos que no, digamos, si vamos a salir a trabajar, digo, pero la cuestión es que nosotros muchas veces el miedo o estas cuestiones eh, digamos, de este sistema involuntario lo hacemos por nuestro estrés. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Que hoy por hoy, digamos, esto de todo lo que hablaba, ¿no? Dilatamos la pupila, contraemos, aumentamos la frecuencia cardíaca, aumentamos la OTA, digamos, todo es consecuencia del estrés, ¿no? Eso es un poco lo que hablaba este corto. Bien. Sigamos con el power. Entonces, sabemos que hay una respuesta involuntaria. Cuando nosotros, es esta, ¿no? Estas respuestas involuntarias son, por ejemplo, cuando nos enamoramos, tengo mariposas en el estómago, ¿no? Nos decían esto, no decían antes esto. Bueno, no es mariposa, en realidad es el sistema autónomo que está liberando jugo gástrico que te hace doler la panza. Vos llamarlo como quieras, yo lo llamo gastritis. Pero bueno, estas cuestiones que son involuntarias. Y hoy por hoy, muchas de estas cosas mucho de esto, de la liberación autónoma, hace que nosotros liberemos constantemente, y obviamente esto lo vamos a controlar con fármacos, esa es la realidad. Por eso tenemos que saber cómo va a actuar este sistema nervioso autónomo, ¿no? Y hablamos que había un sistema nervioso voluntario, que es este que le tira el borrador al alumno porque es voluntario, porque él quiere, no es en forma de defensa, no es en forma de huida, sino porque le quiso tirar el borrador. Y otra cosa es lo que le pasó a este hombre que estaba estresado porque lo iba a llamar el jefe. Ahora, ¿cómo hay un test para saber si estamos estresados o no hoy sentado acá? Y es este. Si no ves dos delfines, estás estresado. ¿Cómo están ustedes? ¿Están estresados o no están estresados? Tiene que haber dos delfines. Bien, sí, hoy por hoy vivimos todos estresados. Por ende, de alguna forma u otra, nosotros digamos, el negocio farmacológico hace que tomemos pastilla para esto, pastilla para lo otro y demás, con la excusa del estrés. Pero bueno, nada, hay que saber controlarse y saber en qué situación estamos. Y nosotros decíamos de que los neurotransmisores se iban a liberar según diferentes situaciones de huida, ¿no? O peligro. Pero bueno, ¿qué preferimos? ¿Prioridad del sistema de lucha o huida o prioridad del sistema de relajación? O sea, ¿la cebra qué es? ¿El alimento o es el espectador? ¿El león qué es? ¿Está haciendo el amor, digo? ¿O le importa hacer el amor, le importa comerse la cebra? Digo, también las prioridades, digamos, las ponemos nosotros dentro de lo que es el sistema, este sistema, ¿no? De lucha o huida. ¿Dónde me quedo? Mirando cómo están haciendo el amor los otros, y en vez de correr porque me van a comer cuando terminen, o me quedo haciendo el amor y no. ¿Entendés la cuestión esta del dilema, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué prefiero? Entonces, todo esto de los neurotransmisores lo vamos a manejar muchas veces nosotros y no hace falta que un fármaco lo maneje. Pero bueno, nada, hoy, ya les digo, en situación de estrés,
¿Quién puede llegar a dominar o a controlar eso? ¿No? Bueno, ¿y qué pasa? Acá, el sistema nervioso autónomo, sí, ya nos metemos más en lo fisiológico, ya dejamos al lado el chistecito. Y nos vamos a meter en qué pasa con la acción, cómo se genera la acción del sistema nervioso autónomo, cómo se va a generar esto de la liberación de estas, digamos, de la dilatación de la pupila, de la liberación de jugo gástrico, de la retención o liberación de orina, digamos, de forma involuntaria, ¿no? Bien, más o menos por 1900 y algo, el comienzo del 1900, se descubrió que, digamos, todo esto se liberaba a partir de la suprarrenal, se liberaba una hormona. La hormona, obviamente, es la adrenalina, la que va a generar parte de todo esto, estos cambios en digamos, en nuestro cuerpo. ¿Bien? Entonces, hay ante un estímulo, que es el potencial de acciones, que está en título ahí en verde, ante un estímulo, se va a liberar desde la médula, bien, estos neurotransmisores, que es y después lo va a recibir digamos, la neurona es preganglionar, después lo va a recibir una neurona postganglionar para después llevarla a un tejido. ¿Bien? Es decir, el sistema nervioso autónomo por sí no es nada. A ver, ¿qué es por sí no es nada? Digamos, si no tiene un lugar donde actúa, no se va a liberar nada. ¿Estamos de acuerdo en esto? Digamos, todos estos neurotransmisores se van a liberar. Todos estos neurotransmisores se van a liberar porque hay un lugar donde va a actuar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se liberan estos neurotransmisores? A partir de la comunicación entre una neurona preganglionar y postganglionar. ¿Qué quiere decir ganglionar? Es donde se van a hacer comunicación entre las neuronas. ¿Bien? Entonces, va a haber una comunicación entre una neurona y otra neurona, va a pasar el neurotransmisor para llegar a un tejido o un órgano diana. Este órgano diana es el que va a tener la repercusión. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que si no hay un lugar donde actúe, digamos, donde repercuta el sistema autónomo, no se va a liberar. ¿Bien? Por eso es que decía que dilata las pupilas, ¿bien? O que por ahí sudás cuando estás nervioso, o bueno, determinadas cuestiones que decía que le pasaba al hombre que estaba esperando el llamado por teléfono. ¿Bien esto? Entonces, los fármacos básicamente lo que van a hacer, en general, el mecanismo de acción de los fármacos en relación al sistema nervioso autónomo es sintetizar el neurotransmisor. ¿Qué quiere decir sintetizar el neurotransmisor? Si hay una comunicación entre una neurona y otra, lo que hace es al neurotransmisor decirle, bueno, no, pará, vamos a ver qué pasa acá, y la síntesis van a disminuir la secreción del neurotransmisor. ¿Bien? Esto obviamente lo que va a hacer es inhibir la función de este neurotransmisor. ¿Bien? Otro de los mecanismos de acción de los fármacos es impedir el almacenamiento del neurotransmisor. Los neurotransmisores vieron que nosotros habíamos visto mucho más adelante que están en una vesícula. Bien, que bajaba en las vesículas, ¿no? El neurotransmisor. Volvemos. Y entonces, lo que va a hacer es impedir el almacenamiento del neurotransmisor, es decir, que no se junten vesículas. ¿Por qué? Porque si se libera la vesícula, ahí va a generar el efecto en el órgano o en el tejido. ¿Bien? Por ende, si impide el almacenamiento del neurotransmisor, lo que va a hacer es inhibir la función del neurotransmisor. Otro de los mecanismos de los fármacos, digamos, es influir en la liberación del neurotransmisor. Lo que va a decir es, bueno, a ver, liberar neurotransmisores, pero poco neurotransmisor poco de este neurotransmisor, poco de este neurotransmisor, y ahí lo que va a hacer es, liberar mucho neurotransmisor. Entonces lo que va a decir es, bueno, si liberó mucho neurotransmisor, va a estimular a que se cumpla la función de este neurotransmisor. Esto que yo les hablaba. Si sabemos que la dopamina y la serotonina son neurotransmisores, si sube uno y baja otro, bueno, yo lo que voy a hacer, voy a estimularlo, por ejemplo, aumentando la liberación del que me falta. ¿Para qué? Para que lleguen
a equilibrarse los dos neurotransmisores, en este caso. Otro de los mecanismos de acción es evitar la recaptación, es acá, del neurotransmisor. Cuando un neurotransmisor sale, termina toda su función, que llega al órgano, vuelve de vuelta a la neurona. ¿Bien? Entonces, es decir, el neurotransmisor llegó al órgano. Del órgano no es que el órgano se lo comió, se lo fagocitó, no, el neurotransmisor sigue circulando hasta que vuelve a la neurona. ¿Bien? Entonces, hay fármacos que lo que hacen es evitar la recaptación del neurotransmisor, que vuelva de vuelta. ¿Entiende esto? Que vuelva de vuelta al sistema nervioso para depositarse de vuelta y que se libere ante un estímulo. ¿Bien? Es como un ciclo. Y después, otro mecanismo de acción de todos los fármacos en general, dice que se une a receptores en la neurona postsináptica. Es decir, bloquea el receptor, ¿para qué? Para que el neurotransmisor no pueda seguir avanzando. ¿Bien esto? Esto es, digamos, ¿cómo van a actuar los fármacos en relación a los neurotransmisores? ¿Bien? O van a bloquear, por lo general lo que hacen es evitar la recaptación y eso es los que, digamos, el mecanismo de acción más habitual es evitar la recaptación y o se unen al receptor. Bien, como que bloquea el paso del neurotransmisor. ¿Bien hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Seguimos entonces? Bien. Profesor, Sí, decime. perdón, le pido disculpas, tuve que atender un llamado de mi trabajo urgente. Me perdí estos puntos. Le pido Bien. disculpas, pero me vi obligada a tener la llamada. Le pido disculpas, pero no pude prestar atención. Dale, te digo. Perdón. Lo volvemos a ver igual, no importa. Básicamente, esto es lo que decimos, ¿no? El mecanismo de acción es qué van a hacer los fármacos con respecto a los neurotransmisores, ¿no? Va a tener dos opciones. O inhibe el neurotransmisor o lo estimula para que haga su efecto, ¿no? Esto es lo que va a hacer, todos los fármacos van a hacer en relación al sistema autónomo, a los neurotransmisores, básicamente. ¿Cómo lo van a hacer? Uno, primero dice síntesis de neurotransmisor. Sintetizan el neurotransmisor, dicen, bueno, a ver, en vez de generar tanto neurotransmisor, vamos a disminuir la secreción de neurotransmisor sintetizándolo. Digamos, disminuyéndolo. Sintetizar es esto, disminuir, ¿no? Entonces, un mecanismo de acción de los fármacos es sintetizar, esto de sintetizar al neurotransmisor. ¿Bien? Otro de los mecanismos de acción que va a hacer que inhiban al neurotransmisor es impedir el almacenamiento del neurotransmisor. Cuando nosotros estamos acá en el potencial de acción, se libera el neurotransmisor, pero mientras eso se va reservando. ¿Se entiende esto? Yo voy reservando adrenalina, noradrenalina, voy reservando todos los neurotransmisores, y cuando haya un estímulo, este potencial de acción se va a liberar. ¿Bien? Esto quiere decir esto. Entonces, lo que hace acá es impedir el almacenamiento del neurotransmisor. Si yo no tengo almacenado el neurotransmisor, se van a liberar, pero por ahí se van a liberar pocos neurotransmisores, por ende no va a llegar a generar esta función del neurotransmisor. ¿Bien? Después lo que pueden hacer es influir en la liberación del neurotransmisor. Influir en la liberación del neurotransmisor quiere decir que lo que van a hacer los fármacos, es decir, van a decir, bueno, a ver, ahora sí, yo estoy acá para estimular a este neurotransmisor y que salga. Entonces, influye en la liberación. Que salga. Entonces, estimula la liberación del neurotransmisor. ¿Bien? Después, otro es evita la recaptación del neurotransmisor. Evita que se vuelva a recaptar. Los neurotransmisores, ahora vamos a ver qué pasa con los neurotransmisores específicamente, se liberan, pero muchas veces vuelven de vuelta al sistema, digamos, vuelve a la neurona. En la neurona pasa de vuelta para ser
depositado y reservado de vuelta. Bien, muchos de los fármacos evitan la recaptación. Bien, evita que vuelva y ¿qué hace? Que esté en el tejido, ¿entendés? Se sigue liberando, y entonces hay un depósito directamente del neurotransmisor y lo que hace es estimular, ¿por qué? Porque está liberado y no vuelve, ¿no? Es como que no es que va y viene el neurotransmisor, ¿se entiende esto? Sino que lo que hace es que llegó ahí, se quedó ahí, se depositó ahí, y bueno, lo que pasó es que hay mucha liberación de este neurotransmisor y, bueno, cumplió su función, está estimulando. O directamente otros fármacos lo que hacen es decir, bueno, hay un receptor, bueno, el receptor que hace, pum, lo bloquea. Bien, según el receptor donde tiene que pasar el neurotransmisor, se une el fármaco. Si se unió el fármaco, no permite que el neurotransmisor pase, entonces por ende no se va a liberar. Inhibe la secreción del neurotransmisor. Bien. Entonces, esto es que los fármacos muy rara vez son para el sistema nervioso autónomo, sino que los fármacos son para los órganos o los tejidos donde actúan estos neurotransmisores, ¿entiende? No es que el sistema nervioso autónomo está fallando, no. Lo que se hace, los fármacos lo que hacen es disminuir o aumentar la secreción de neurotransmisores, ¿para qué? Para que haga el efecto en el órgano o en el tejido donde va a actuar, ¿bien? Pero no es que son drogas específicamente, por eso después vamos a ver, cuando veamos, por ejemplo, broncodilatadores, vamos a ver el efecto del agonista beta 2 o del anticolinérgico y demás. Bien, y tiene que ver con esto, con que la función me va a decir qué es lo que hace o no el fármaco en relación a los neurotransmisores. Bien. Acá no terminé, pero esto es la noradrenalina. ¿Y por qué pongo la noradrenalina? Espera que ahí se unió alguien. La noradrenalina es el neurotransmisor específico del sistema simpático, ¿no? Es un neurotransmisor muy potente, obviamente que estimula el mayor, digamos, la mayor estimulación del sistema autónomo, específicamente el sistema simpático. Bien, la noradrenalina se va a formar a partir de tirosina, que dice acá, tirosina, y fenitalanina. Dos aminoácidos, la tirosina y la fenitalanina, estimulan a la dopamina para que la dopamina secrete noradrenalina. ¿Bien? Y la noradrenalina, ¿qué hace? Se junta, se deposita. ¿Bien? Se deposita en el sistema nervioso. Y una vez que hay un estímulo potencial de acción que dice, bueno, a ver, necesitamos liberar por cualquier motivo, sea estrés, vamos a poner estrés, pero por cualquier motivo, o enfermedad o lo que fuese, se van a liberar estas vesículas reservadas de la formación de tirosina a partir de la dopamina, la noradrenalina. Lo que va a hacer es decir, bueno, vamos a liberar, bien, la noradrenalina. Pero la noradrenalina tiene dos receptores, específicamente, alfa y beta. Bien, entonces, específicamente estos receptores lo que van a hacer es recibir a este neurotransmisor, ¿para qué? Para que haga su efecto. Los receptores alfa y beta tienen estímulos, básicamente, en todo el cuerpo. Entonces, si yo libero noradrenalina de mi sistema nervioso, de la neurona, para que se comunique con la otra neurona, va a cumplir su efecto, y lo que hace esto que yo les decía, lo que hace una vez que cumplió el efecto la noradrenalina, lo que hay es cuando termina su acción, hay dos opciones tiene. Hay una recaptación que vuelve de vuelta, ¿bien? Es decir, que la noradrenalina viene, en vez de ir para abajo, digamos, ya vuelve, hay una recaptación de noradrenalina, ¿bien? Y vuelve a la vesícula para reservarse cuando haya otro estímulo, otra potencial de acción, se vuelve a liberar, o se destruye. ¿Quién la destruye? La monoaminooxidasa, es una enzima, ¿bien?
Tenés dos opciones, o se destruye por una enzima o hay una recaptación de la noradrenalina. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo constantemente tenemos este neurotransmisor, ¿bien? Y que se va a liberar en situación de estrés. Por ende, muchos de los fármacos van a actuar en determinadas funciones de esta noradrenalina. Algunos van a actuar en la síntesis. Yo no sé si puedo escribir, a ver acá. No. Pero. Ahí vuelvo. Bien, les decía que los fármacos van a actuar en la síntesis de noradrenalina, o van a actuar en el almacenamiento, o van a actuar en la liberación o recaptación de la noradrenalina, o cuando se destruye la noradrenalina. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Qué pasa específicamente? Sí, ahí preguntan si recaudación es lo mismo que ser recibido por el receptor. Sí, porque es recaptación, es como que vuelve a ser recauda, por eso es recaudación, vuelve a recibir digamos, al neurotransmisor, ¿bien? Es lo mismo. Le decía esto, ¿no? Los fármacos específicamente lo que van a hacer es actuar en cualquier parte, o pueden actuar acá en la tirosina donde se forma, o van a actuar en la liberación, o bloquean los receptores, ¿bien? Los fármacos van a actuar en cualquier parte de esta formación, liberación o recaptación de noradrenalina. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y otra cosa es que esta noradrenalina se va a transformar, a pasar a ser adrenalina a partir de, digamos, para llegar a los órganos en la glándula suprarrenal. ¿Bien? Cuando se va formando el desarrollo embrionario del chiquito, digamos, del feto, del embrión, ya no sé qué es, si es un chiquito o un feto o un embrión, pero bueno, cuando se va desarrollando la división celular de la persona que está formando, lo que hay es que la glándula suprarrenal está en la división del sistema, digamos, cuando hay una división del sistema nervioso, en un principio es parte celular o tejido del sistema nervioso. Después, en la división celular, se forma en suprarrenal. Por eso es que la suprarrenal lo que va a liberar es adrenalina, la misma que la noradrenalina. ¿Se entiende esto? Lo que hace es, se libera en sangre adrenalina, pero ¿qué es? Es el neurotransmisor que se metabolizó, que llegó a pasar por la suprarrenal, se liberó y ahí produjo el efecto. Una vez que en sangre llegó al corazón para producir taquicardia, llegó al pulmón para producir broncodilatación, llegó a, bueno, a determinados órganos para producir su efecto. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Se entiende por qué llegó desde la suprarrenal? La suprarrenal es la que libera adrenalina. ¿Pero por qué? Porque en un principio la suprarrenal era parte del sistema nervioso central. Después se fue dividiendo, quedó suprarrenal. La suprarrenal es la conexión entre estos neurotransmisores y la liberación de adrenalina. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Falta poquito igual. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entendió esto? Lo que pasa con los fármacos que, digamos, va a actuar en alguna parte, donde se forma la noradrenalina, donde se bloquea, o para bloquearlo, o para inhibirlo. Pero bueno, los fármacos van a hacer eso, básicamente. ¿Bien? Nos queda la acetilcolina y algunos fármacos del sistema, digamos, ¿cómo se llaman algunos fármacos del sistema nervioso? Y terminaríamos, ¿bien? Así que si quieren se vuelven a conectar y terminamos con esos temas que ya se me terminó el power. Así que justo. Dale. Bueno, ahí volvemos a ingresar. Había receptores específicos para el sistema
para el sistema simpático. Los receptores específicos del sistema simpático son los receptores alfa y beta. ¿Bien? Entonces vamos a encontrar en toda la parte del cuerpo o en varias partes del cuerpo estos receptores. ¿Para qué? Para que justamente la adrenalina con los neurotransmisores que es específicamente, digamos que es el que se libera en sangre, que llega a los órganos, la sangre, ¿no? Tienen los receptores alfa y beta. Y el sistema parasimpático, los receptores del sistema parasimpático son los receptores muscarínicos y nicotínicos. Bien, entonces, así como hablábamos del sistema simpático, el neurotransmisor, digamos, de referencia era la noradrenalina, dentro de lo que es el sistema parasimpático, en el sistema parasimpático, el neurotransmisor va a ser el neurotransmisor como de elección, va a ser la acetilcolina. Que es lo mismo, tiene un mecanismo muy similar a la de la noradrenalina. Hay un depósito de acetilcolina, bien, que cuando hay un estímulo, un potencial de acción que se necesita que se libere la acetilcolina, lo que hace es liberar justamente este neurotransmisor que es la acetilcolina. ¿Bien? Dentro de... ¿cómo es? Así también hay una recaptación, esto que veníamos hablando, la recaptación de la acetilcolina, una vez que hace el efecto o una destrucción también por otra enzima. ¿Bien? Recordemos que los fármacos pueden estimular al sistema nervioso simpático. Los fármacos que estimulan el sistema nervioso simpático son simpático mimético o adrenérgicos. Todos los fármacos que estimulan al sistema nervioso simpático son simpático-miméticos o adrenérgicos. Bien, por ejemplo, una droga que estimula al sistema simpático es el salbutamol. El salbutamol es un simpático-mimético porque estimula al sistema nervioso, o la adrenalina, la ampolla de adrenalina en el RCP, es un simpático-mimético o un adrenérgico. ¿Estamos de acuerdo? Los fármacos también pueden inhibir al sistema nervioso simpático. ¿Cómo se va a llamar a este grupo de fármacos que inhiben al sistema nervioso simpático? Simpaticolítico o antiadrenérgico. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer también los fármacos? Estimular al sistema nervioso parasimpático. Entonces, este grupo de fármacos van a ser parasimpático mimético o colinérgicos. ¿Estamos de acuerdo? O también el grupo de fármacos lo que puede hacer es inhibir al sistema nervioso parasimpático y van a ser los anticolinérgicos o bloqueantes colinérgicos
o parasimpático líticos o bloqueantes muscarínicos. Bien. Esto es lo que pueden hacer los fármacos en relación a esto lo que veíamos, ¿no? Digamos, pero no es que van a bloquear para que porque el sistema nervioso autónomo esté funcionando mal, sino porque la respuesta del sistema nervioso autónomo está dando una alteración al órgano. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la función del sistema nervioso autónomo en relación a la farmacología? Obviamente que el fármaco lo vamos a dar para cumplir un efecto al cuerpo, ¿no? Entonces vamos a inhibir o vamos a estimular a el sistema nervioso, ¿para qué? Para que dé un efecto, potencie el efecto o contrarreste el efecto de ese sistema autónomo para entender, digamos, o para compensar la alteración que tenga este órgano o la falla de este órgano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la función del sistema nervioso autónomo en la farmacología? Bien. Entonces, esto es lo que tenemos que saber de lo que es el sistema nervioso autónomo. ¿Bien? A ver, después vamos a medida que avancemos con los diferentes grupos de drogas, obviamente que vamos a retomar todo esto, vamos a ver cuál es, por ejemplo, eso que decía, el salbutamol, la adrenalina, el ipratropio, la buscapina, incluso la buscapina actúa en el sistema parasimpático, la atropina actúa en el sistema parasimpático. Entonces, digamos, las drogas las vamos a ir viendo según con los diferentes grupos de fármacos. Obviamente los corticoides van a tener una repercusión también en esto de lo que es el sistema autónomo. ¿Bien? Cuando atraviesa la barrera hematoencefálica, lo que hace es actuar directamente en el órgano, ¿bien? Acá hablamos de lo que va a hacer, potencia que el sistema nervioso, ¿a qué es lo que va a potenciar? No entiendo ¿Qué pasa? A ver. Si potencia el sistema, o al sistema simpático parasimpático, ¿eso es? Ten en cuenta que se atraviesa la barrera hematoencefálica es porque el fármaco ingresó a la sangre, en la sangre llegó y, por ejemplo, un antibiótico que atravesó la barrera hematoencefálica es porque la afección, digamos, en este caso, digamos, el fármaco, el antibiótico, atacó a la infección del sistema nervioso central. Acá hablamos de los neurotransmisores, que sí, todos estos van a atravesar, digamos, la barrera hematoencefálica, porque son, digamos, justamente inhibidores. Pero ojo, porque acá no lo van a actuar, depende del fármaco. Digamos, acá hablamos específicamente de estos fármacos que actúan en el sistema simpático. Por eso te decía, la buscapina, cuando vos tomás, uno de los efectos adversos es que te produce midriasis, que ves borroso y demás. Atravesó obviamente la barrera hematoencefálica, llegó, hizo efecto, y por eso es el efecto que tiene. Pero es propio del fármaco. Ahora, si yo tomo un antibiótico a través de la barrera hematoencefálica, sí va a tener su efecto, digamos, antibiótico para la bacteria que esté causando la infección, pero no va a tener repercusión en el sistema simpático-parasimpático. ¿Bien? Va a depender de qué drogas, no todas las drogas que atravesan la barrera hematoencefálica van a llegar, digamos, a alterar al sistema simpático-parasimpático. Hablamos específicamente. No sé si respondí la pregunta. Pero ¿se entiende? Hay que ver la droga que es la que damos. La droga que tiene que ser específica para el sistema simpático y parasimpático, ¿no? Por eso digo, no solamente, y a esto es lo que voy, no solamente, por ejemplo, digamos, las drogas que son los psicofármacos cumplen estas funciones. Por eso le decía el salbutamol, la buscapina, que es un antiespasmódico, el ipratropio, que es un broncodilatador, digo. Obviamente después sí tenemos específico para la miastenia, digamos, sí, para las enfermedades específicas de desarrollo neurológico. ¿Bien? ¿Y la atropina también?
La atropina también actúa en el sistema parasimpático. Okay. Viene estimulando al sistema simpático. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aprovechen, que terminamos temprano. Mirá, media hora antes. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Después les paso los enlaces para que vean el estrés. Bien. Cuando decimos que, por ejemplo, en los fármacos que decíamos, inhibir el sistema nervioso parasimpático, inhibir, ¿es lo mismo que actúe como bloqueante o son dos, es decir, ¿se usa el mismo término para los dos o son dos cosas distintas? No, a ver, que inhiba, puede ser que inhiba desde cualquier parte. Viste que yo te explicaba esto de la noradrenalina, que empezaba desde la formación de dos aminoácidos. Generaba la dopamina formaba la noradrenalina. Entonces, una forma de inhibir puede ser bloqueando los receptores, ¿entendés? Entonces sí, es lo mismo. Digamos, por lo que va a diferenciar es, si vos, la palabra técnica, vos querés saber, bloquear, sí, va a inhibir como bloqueando. El efecto va a ser inhibiendo. ¿Se entiende esto? ¿Cómo lo va a inhibir? Bloqueando. Entonces sí, es lo mismo, es decir, lo mismo. Es específicamente el mecanismo de acción dónde o cómo va a actuar esta droga en relación al sistema, ¿no? O al neurotransmisor. ¿Se entiende esto? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Uno es lo que el efecto que va a hacer es inhibir, ¿cómo? ¿Por qué mecanismo de acción? Por el bloqueo digamos, del neurotransmisor. Bloqueo del canal, en realidad, para que pase el neurotransmisor. ¿Bien? Después, bueno. Después, obviamente, dependiendo del efecto del sistema simpático, parasimpático, por eso les digo, tiene repercusión en todo el cuerpo este sistema simpático parasimpático. Si yo bloqueo una parte o estimulo una parte es porque quiero que actúe sobre esa parte del cuerpo. El tema es que a veces son selectivos y a veces no son selectivos. ¿Bien? Selectividad tiene que ver con esto que habíamos visto en la clase anterior, de que si sabía dónde actuaba o no sabía dónde actuaba. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si no hay más dudas, nos vamos despidiendo y vamos dejando el estrés de lado. ¿Bien? ¿Listo? ¿No hay dudas? Bueno, me parece bárbaro entonces. No se quieren ir. Pero no voy a seguir avanzando con los temas. ¿Va a haber otra clase virtual? Ah, esa es la pregunta. Sí, pero ya van a ser temas específicos. Van a ser, digamos, obviamente, paga las clases ya. Bien. Sí, yo voy a hacer otra. Esto es general, por eso. General de la farmacología. Después, sí, los temas específicos van a ser pagos. Se coordina día y hora y bueno. Y ahí sí ya son más individualizadas las clases. Bien. Pero sí, si yo voy a hacer otra les aviso. Si es una clase abierta, la voy a estar publicando seguramente. Dale, gracias. Dale. Nos vemos Gracias, entonces. profe. Dale. Nada, chao, chao. Profe.